per se, pero Sí. esta oyente tiene una pregunta que quiere saber el consejo bíblico para esta pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Bíblicamente, ¿cuánto tiempo debo sufrir y tener un luto por la pérdida de un hijo joven? Una pregunta muy interesante, fíjate, ¿verdad? Y voy a comenzar diciendo que es relativo. Pero como estamos en el reto de los teólogos, aquí he encontrado mucha Biblia para poder compartir esto. Así que vamos a comenzar estableciendo lo que es un luto, lo que es un duelo, ¿verdad? Es un estado para las personas que nos están escuchando de profundo dolor. Y obviamente ante la pérdida de un hijo joven, quiero que nos imaginemos en esta mañana la profundidad de este dolor. Y obviamente pues el luto tiene que ver con eso, con una gran pérdida, como la muerte de un ser querido, en un accidente, por ejemplo. Pero también hay otros tipos de dolor, de duelo, de luto. Por ejemplo, nos lamentamos delante del Dios Todopoderoso por nuestros propios pecados, por nuestros propios errores. Lloramos por la pureza de corazón, la santidad que en un momento determinado se tuvo y que ahora no se tiene. Lloramos, guardamos luto, duelo también por decisiones que posiblemente destruyeron expectativas y destruyeron cosas del futuro. El duelo forma parte del ser humano, que es lo que yo quiero traer en esta mañana como introducción. El duelo también se expresa cuando nos quitan algo que nosotros le hemos dado mucho valor, que atesoramos, y también puede ser una forma de decirle al Dios Todopoderoso: estoy de acuerdo con la ley moral que tú has establecido. Ahora, el duelo, aunque doloroso, también tiene sus beneficios, claro que sí. El duelo también nos ayuda al corazón. Vamos a la Biblia. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esto aparece en Mateo capítulo 5, versículo 4. Quiero decirte que el duelo, el luto, es una palabra que la vamos a encontrar en todas las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, cuando Israel fue invadido por un enemigo. Lea de asignación Joel capítulo 1, versículo 8. Aquí se compara el luto de esta gente, el duelo, con una mujer comprometida por la muerte de su futuro esposo. Tenemos un hombre de la Biblia, su nombre es Esdras. Dice la palabra del Señor que se lamentó y lloró amargamente por los pecados del pueblo. Esdras capítulo 10, versículo 6. También tenemos a otro de la misma época, su nombre es Nehemías, se lamentó y lloró amargamente cuando supo que su amada ciudad de Jerusalén estaba destruida, estaba en ruinas. Puede leer de asignación Nehemías 1:4. Hablando de tiempo de duelo, se dedicaban días o semanas para el duelo de un rey u otra persona importante, como Jacob, léalo en Génesis 50:1-6, Samuel, el primer libro de Samuel 25:1, o Moisés, Deuteronomio 34:8. Y la palabra del Señor también nos habla de las formas más comunes en que hombres y mujeres de Dios demostraban este duelo. Y lo voy a mencionar, por ejemplo, el llanto. Lea Salmo 6:6, a gritos, Génesis 50:10 y Ruth 1:9. También la palabra del Señor dice que en tiempo de duelo, de dolor, de luto, hubo gente que se golpeaba el pecho, Lucas 18:13, gente que inclinaba la cabeza, Lamentaciones 2:10, gente que entraba en ayuno, segundo libro de Samuel 3:35. Y todo esto que estoy mencionando lo menciona la Biblia, forma parte de un proceso de duelo, gritar, llorar, lamentarse, ayunar, todo esto. A veces, hablando de Biblia, algunos que estaban de duelo también se echaban cenizas o polvo o tierra encima. Josué 7:6, segundo libro de Samuel 1:2. Otros se rasgaban las ropas, Génesis 37:29. Ahora, el duelo también era un momento donde la gente se quitaba las cosas que los adornaban, que los hacían bellos, como los adornos, las joyerías, caminaban descalzos, segundo libro de Samuel 15:30, y algunos también hasta utilizaban prendas ásperas. Ahora, con todo esto dicho y validando el dolor y validando el duelo por las Sagradas Escrituras, y más cuando se pierde a un hijo joven, validándolo todo. La Biblia dice, y se grita, y se llora, y uno se lanza al piso, y todo esto que he mencionado. Dios también limitó la forma en que los judíos expresaban el duelo para que no copiaran la forma en que la gente sin fe
y sin esperanza, el paganismo de otros pueblos. Por lo tanto, la ley prohibía a los israelitas ciertas expresiones durante el duelo o el luto. Por ejemplo, prohibía el tatuaje por el dolor, prohibía que se cortaran la piel, prohibía que se raparan la cabeza o la barba. Lea Levítico 19:28 y Deuteronomio 14:1. Y también hubo ocasiones en que el Dios Todopoderoso le dio la orden al pueblo de que, por favor, no vas a llorar, no te vas a lamentar en lo absoluto, porque lo que yo he hecho como Dios soberano, mis acciones tienen un propósito. Y te voy a leer el verso. Jeremías 16:5 dice: el Señor me dijo, no entres en una casa donde estén de luto por un muerto. No llores, ni muestres tu dolor por él, porque a este pueblo le he retirado mi paz, mi amor y mi misericordia. Yo, el Señor, lo afirmo. Ezequiel 24:15 dice: el Señor se dirigió a mí y me dijo, voy a quitarte de un solo golpe a la persona que tú más quieres. Pero no te lamentes ni llores, no derrames lágrimas, sufre en silencio y no guardes luto como se hace por los muertos. No vayas con la cabeza descubierta ni vayas descalzo. No te cubras la cara en señal de dolor ni comas el pan que se come en tales casos. ¿Por qué el Señor dio esa orden? Porque el Señor te está diciendo, si te pones a llorar y te pones a sufrir y a guardar luto y duelo por esta decisión que yo he tomado, entonces tú estás en desacuerdo conmigo. Con eso dicho, está bien que nos lamentemos, está bien llorar, es lógico sufrir y estar triste. Sin embargo, aunque es natural y saludable el duelo, nosotros no podemos guardar luto y duelo como lo hace la gente que no tiene fe, que no tiene esperanza. ¿Por qué? Porque la muerte de un ser querido es parte de la vida. Y nosotros, los que esperamos en Cristo Jesús, esperamos ese día en que el Dios Todopoderoso va a secar todas nuestras lágrimas. Lo dice Apocalipsis 7:17. Puedes leer también Isaías 35:10. Y nosotros, los que creemos en el Dios Todopoderoso, sabemos que no hay muerte para el que cree, y que nosotros volveremos a besar y a abrazar y volveremos a disfrutar de la compañía de todas estas personas que han muerto en Cristo Jesús y que nosotros amamos profundamente. Y te lo dice una mujer que ha tenido mucha pérdida en esta vida. Yo he tenido muchas pérdidas. A mi papá, a la abuelita que me crió, la tía que me crió con mi abuelita, todos mis abuelos. Me queda mi mamá, algunos tíos y hermanos. He tenido muchas pérdidas, pero con mi papá, por ejemplo, no lloré, me mantuve la calma, el dominio propio, con una palabra del Señor. Así que lloramos, guardamos nuestro duelo, validamos todo esto, pero nos secamos las lágrimas y seguimos caminando. Nos volveremos a ver. Amén, amén. Tremenda explicación. Maravilloso. ¿Con quién continuamos? Vámonos con Fernand. Esta pregunta de Fernand no es que lleve la misma línea, pero se parece un poquito. Ok. Bueno, Raichel dice lo siguiente, a través de las redes sociales, le pregunta a la pastora Melín Arroyo para el reto de los teólogos. En la Biblia dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Entonces, ¿por qué Dios no le da a todos el hablar en lenguas si es de beneficio para todos nosotros? Interesante pregunta, ¿verdad? Muy interesante. Porque si edifica, fíjate lo que ella pregunta. Si me edifica, ¿por qué Dios no me lo da? ¿Verdad? Bueno, hablando de dones del Espíritu Santo, hay cosas lindas, bellas, que edifican y que el Dios Todopoderoso no se lo da a todo el mundo porque Él es soberano, Él se lo da únicamente a ciertas personas. Ahora, vamos a hablar de este don, el don de hablar en lenguas. Un temita controversial. Muy controversial. Muy bien, ¿por qué digo controversial? Porque hay quien ha enseñado que la evidencia de la presencia del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo es una persona, es precisamente que tenga el don de lenguas. Sí. Y aquí con mucho cuidado, amor y respeto, yo me voy a expresar, porque yo conozco muchísimas personas que no hablan en otras lenguas porque eso es un don. Don es un regalo y no todo el mundo tiene el don de lenguas. No tienen el don de lenguas, pero por favor, tienen al Espíritu Santo, son salvos, sellados y bautizados
por el Espíritu Santo del Señor con otras evidencias que no son el hablar en lenguas. Unas evidencias maravillosas del fruto del Espíritu y evidencias maravillosas de otros dones. Pero no, y quiero decir algo más al particular. Sí. Y yo he visto personas prácticamente obligando a otras a hablar en otras lenguas. Y yo escucho que las lenguas de, por ejemplo, de este gran hombre de Dios que está en su presencia, Gigi Ávila, sí. Las lenguas de Gigi Ávila, yo las he escuchado de forma repetitiva. Sí, exacto. Sí. En otras personas. Sí. Yo también las he escuchado. Y he escuchado unas cosas que tampoco tienen sentido, porque simplemente se le obliga a la gente a hablar en lenguas porque se ha enseñado que esa es la evidencia de que tú tienes el Espíritu Santo. Y esto tiene que ser corregido. Esto no es así. No. Vamos a hablar rapidito. El primer acontecimiento donde se habla en otras lenguas, en la palabra del Señor, fue mientras los discípulos, eran 120, fueron ese día, hablaron lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo, porque ya tenían el soplo de Jesús en Juan 10:10. En Hechos de los Apóstoles nos encontramos con ese acontecimiento, capítulo 2, versos 1 al 4, mientras estaban celebrando la fiesta de Pentecostés en horas de la mañana, descendieron lenguas como de fuego y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora bien, en este acontecimiento de Hechos, capítulo 2, hace referencia a idiomas. Ellos hablaban en otros idiomas y la gente que estaba alrededor que hablaba esos idiomas podían entender el evangelio que ellos estaban predicando a través del don de lenguas. Así que los apóstoles salieron y compartieron el evangelio con las multitudes, hablándole en su propia lengua. Léalo, Hechos 2:11, donde dice: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. La palabra griega traducida aquí para lengua es literalmente idioma. Por lo tanto, en Hechos de los Apóstoles, el hablar en otras lenguas significa estoy hablando un idioma para que otra persona me escuche y esa otra persona entienda lo que el Señor está hablando a través de mi persona. En la primera carta a los Corintios, los capítulos 12 al 14, donde el apóstol Pablo, un erudito, habló de diversos dones milagrosos, comentó lo siguiente. Voy a leer 1 Corintios 14:6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará? Si no les hablo con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Así que de acuerdo con el apóstol Pablo y de acuerdo con las lenguas o idiomas descritas en Hechos de los Apóstoles, hablar en lenguas es muy valioso. Es un don valioso para aquel que escucha y entiende el mensaje de Dios en su propio idioma. Pero es inútil y a veces hasta confuso para todos los demás, a menos que sea traducido. Y para esto hay otro don, el don de interpretación de lenguas. Lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 30. Una persona con el don de interpretación de lenguas puede traducir lo que se está diciendo, aunque no conozca el idioma que se está hablando. Y en ese caso, el intérprete de las lenguas, entonces tiene la responsabilidad, ¿no? Porque tiene el don de interpretación de lenguas, de comunicar cuál es el mensaje que se está hablando en esas lenguas extrañas a todos los demás, de manera que todos puedan entenderlo. Voy a leerlo. 1 Corintios 14:13 cita: por lo cual, el que hable en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Voy avanzando. Entonces, la conclusión de Pablo en cuanto a las lenguas que no fueron interpretadas es poderosa. Vamos a leerlo. Primera carta a los Corintios 14:19 dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. El don de lenguas está activo en la iglesia hoy en día, pero tiene que realizarse todo según lo que dice la Escritura. Y finalmente, si la persona está hablando en lenguas
y la persona no sabe lo que está diciendo. Tampoco existe alguien que le interprete lo que se está diciendo. El mismo apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice que se calle, que lo haga, mira, bajito y calladito para su propia edificación, porque es un don que tiene. Amén. Y los dones son para bendición y para edificación, pero todos los dones tienen que ser muy bien administrados y con orden. Yes. Si una persona de repente está orando y orando, el Espíritu le mueve a hablar en lenguas extrañas y desconocidas, hágase todo para edificación y con mucho orden. El yo tener un don no me da el derecho para yo interrumpir un culto, para yo interrumpir algo que esté ocurriendo. Repito, la palabra orden es importante. Y finalmente, imposible juzgar a alguien porque no tenga un don que yo tengo. O sería muy infantil sentir celos espirituales o envidia porque aquel tiene un don que yo no tengo. No, tenemos un Dios, y lo voy a leer, 1 Corintios 14:33, que no es de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así que voy concluyendo. Todo don tiene propósito. Todo don tiene que ser para edificación. Todo don tiene que ver con bendición. El don de lenguas no es el único. Hay don de interpretación de lenguas. Hay don de ciencia, de profecía, de milagros, sabiduría. Hay don de fe. Hay don de conocimiento. Hay muchos dones. Amén. Y vamos a buscar en oración, como dice la palabra, los dones mejores. Pablo decía que el de profecía, ¿no? Decía que me gustaría que todos pudiéramos profetizar, escuchar la voz del Señor, etcétera. Pero todos tenemos un don del Espíritu Santo. El don de lenguas es uno de muchísimos dones para edificación y debe ser administrado con mucho orden. Creo que respondí la pregunta. Sí, me parece muy que bien. Sí. Me encantó esa parte. Nadie debe juzgar a quien tiene ciertos dones, porque Dios le place darle a quien quiera. Él es soberano. Él es a soberano. Quien quiere, como quiere y cuando quiere. Yes. Y esto te va a dar risa. Y yo no puedo pujar un don. Exacto. Exactamente. Yo no puedo obligarme a fluir en un don que Muy Él bien. no me ha entregado. Muy bien. Santo Padre. Ahora voy yo. Ay, Dios mío. Vente, Moraima. Por aquí una oyente, o un oyente, no sé, no dice el nombre, pregunta: si una persona muere y lo creman, ¿debo guardar las cenizas en el hogar por siempre o debo llevarlo a un campo santo? ¿Qué tengo que hacer y cómo esto afecta emocionalmente retenerlas en casa? Esa es la pregunta que se conecta con la primera. ¿Se han dado cuenta? Tengo muchas preguntas que tienen que ver con cremación, que tienen que ver con cenizas, pero muchas preguntas. Por eso, distinguida audiencia, usted va a notar que de vez en cuando traigo el tema de diferentes ángulos, pero es que lo preguntan muchísimo. Significa que hay dudas. ¿Y es una cosa más emocional o tiene alguna parte espiritual? Una pregunta como esta. Ambas. Vamos a explicarlo. Sí. Sabes que la Iglesia Católica, buscando respuesta para esta pregunta, ¿verdad? Siempre es importante reconocer la diversidad de audiencia que tenemos aquí en Nueva Vida. Buscando información para responder esta pregunta, encontré que la Iglesia Católica se pronunció referente a este tema de guardar cenizas en la casa. Y lo voy a leer. Dice, las cenizas de los difuntos católicos no se pueden esparcir, ni dividir, ni mantener en casa. Tampoco se pueden crear joyas a partir de ellas. La Iglesia recomienda insistentemente que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en cementerios u otros lugares sagrados. Y estas son parte de las nuevas instrucciones que la Congregación para la Doctrina de la Fe, el órgano del Vaticano que se encarga de regir sobre la doctrina católica, publicó con la aprobación del Papa Francisco. Continúo leyendo. La Iglesia no se opone a la cremación por razones higiénicas, económicas o sociales. Mira qué interesante. La Iglesia Católica aprueba la cremación, pero el nuevo documento marca el cambio más grande a su instrucción del año 1963, cuando las cremaciones fueron autorizadas por la Iglesia Católica la primera vez. Leo. Las cenizas del difunto, por regla general,
deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio, o si es el caso, en una iglesia o en algún lugar con jurisdicción eclesiástica. Ordena las instrucciones y dice, no sea permitida la dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra o en el agua o en cualquier otra forma, o la conversión de las cenizas en recuerdos conmemorativos o en otros artículos. Un sacerdote le puede negar las exequias a un difunto que haya optado por la cremación, pero que no cree en la fe católica, ha dicho el Vaticano. Añado algo más. Algunas joyerías ofrecen servicios para convertir las cenizas de un difunto en una piedra brillante o varios tipos de adornos, lo cual es contrario a la doctrina católica. El Vaticano concede que las cenizas pueden ser conservadas en casa solo en casos graves y excepcionales circunstancias o en lugares como en Asia, donde la iglesia local lo prefiere. Y el documento no nos habla de cuáles son esos casos graves. Me parece una data importantísima para los hermanos de la fe católica. Paréntesis, porque quiero que sepan que mucha gente católica practica cosas que el Vaticano no aprueba. O viceversa, que el Vaticano aprueba y ellos tienen miedo. Es importante conocer. Ahora bien, con esto dicho de que la Iglesia Católica permite la cremación en casos particulares, pero no permite que las cenizas estén en casa. ¿Cuál es el problema de tener cenizas en casa? Y es este caso particular de la pregunta anónima. Lo que sucede es que en casa colocaron la mesita y colocaron las cenizas y prácticamente han hecho un altar. Y aquí tenemos un problema espiritual. Y viene la foto. Exacto. Claro, y las flores. Exacto. Y el agua, la reverencia. Y la reverencia. Y paso por allí. Y no cierro el ciclo, no cierro el capítulo. Y prácticamente estoy cometiendo el pecado de idolatría. Prácticamente estoy adorando allí al muerto. No. Entonces, ¿cuál es mi opinión personal al particular? Llévese las cenizas al cementerio y punto. Las cenizas al cementerio. Oramos al Señor y ya, se acabó. Tenemos que cerrar ese capítulo ya. La muerte es un proceso normal. Mire, se va a morir usted, me voy a morir yo. Nos vamos a ir todos cuando el Padre Todopoderoso así lo decida. Por lo tanto, tenemos que entender los creyentes que esto es un proceso normal y que tenemos que despedirnos y que tenemos que cerrar ese capítulo de nuestra vida y que no podemos estar allí ni todo el tiempo metido en el cementerio. Mira, Moraima, yo vi, mis ojos lo vieron, yo estuve presente. Yo fui a un cementerio a oficiar una sepultura en Ponce. Y allí había un cumpleaños, pero con globitos y todo, y estaba allí el cumpleaños y todo, a un difunto. Entonces, celebrándole fiestas a los muertos, celebrándole cumpleaños a los muertos. Ya nos fuimos totalmente de lo que es la palabra del Señor. No. Se murió. Oramos al Señor, lo despedimos. Usted pórtese bien mientras esté vivo. Sírvale mientras la persona esté viva. Cierre el ciclo, cierre el capítulo. Llévese las cenizas para un cementerio, sepulte, despida y ya, cuando Cristo venga, nos volveremos a ver. Pero la gente tiene que aprender a cerrar capítulos y cuidado con la idolatría, porque eso es pecado de muerte. Cuidado con la adoración pagana, cuidado con cruzar los límites. Oh, wow. Señoras y señores, qué clase de segmento el de hoy, tremendo, compártanlo, el reto de los teólogos, pero muy bueno. Sí, señor. Y gracias a todos por enviarnos preguntas. Todavía tengo más preguntas para la semana que viene. Qué bien. Creo que tengo preguntas como hasta diciembre. Wow. Seguirán llegando, Y seguirán llegando. Sepa, por favor, que estamos en Ponce. Ahí pastoreamos, le voy a dar la información, puede comunicarse con esta servidora al 787-644-2544, anótelo, 644-2544, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo, allí se va a encontrar con muchas enseñanzas, predicaciones y con las diferentes ediciones de El Reto de los Teólogos. También usted puede acercarse a su librería cristiana favorita, adquirir cualquiera de nuestros libros, aquí tengo 2, Historias de Mujer, Trasiego de Gloria. Nos congregamos domingos, 9:30 de la mañana. Hoy miércoles, allí estaré, 7:30 de la noche. Pero este fin de semana, te invito
Tengo una campaña este fin de semana. Sí, con el profeta Flaminio Rivas desde Cali, Colombia. El viernes 7 de la noche, sábado 5 de la tarde y domingo 9:30 de la mañana. Para más información, 787-644-2544. Excelente, bendiciones. Gracias. Reto de los teólogos, pastora Marlene Arroyo. En breve hablamos con la gente